Corte de Constitucionalidad deja sin efecto provisionalmente acuerdo gubernativo de salarios diferenciados. Presidente Alejandro Maldonado dice que acatará decisión jurídica del máximo tribunal, pero corresponderá al gobierno entrante defender disposición. Pese a la baja recaudación y escándalo de corrupción, la SAT pagó más de 18 millones de quetzales en incentivos laborales. Tribunal Supremo Electoral deja en el aire 2 diputaciones. Esperarán resolución definitiva de amparo para Delia Bac y Armando Escrivá. Ministerio Público y CICIG solicitan que Marlene Blanco Lapola vuelva a prisión. Proyecto habitacional Mi Querida Familia será entregado a medias el próximo martes. Ataques sistemáticos contra unidades de transporte público. Extorsionistas exigen pago de bono escolar. Mañana será día clave para aspirantes a nueva junta directiva del Congreso de la República. Atentado terrorista en Libia deja 70 muertos y al menos 200 heridos. Juez de Nueva York fija fianza de $4 millones para Héctor Trujillo. El impacto de la televisión guatemalteca nos permite llegar a los 22 departamentos y romper las fronteras hasta Estados Unidos y Canadá. Buenas noches a todos y bienvenidos a T13 Noticias. Iniciamos con información de carácter nacional. Los salarios diferenciados de nuevo son motivo de polémica y la noticia más importante de la jornada. Los magistrados del máximo órgano constitucional de Guatemala dejaron hoy en suspenso el acuerdo gubernativo de salario calificado para 4 municipios. El 31 de diciembre del año pasado, el gobierno central autorizó salario diferenciado para 4 municipios. El acuerdo gubernativo fue publicado un día después y entró en vigencia. Se autorizó un salario mínimo de 1,954 quetzales con 95 centavos para los trabajadores de Maquila, de Guastatoya, El Progreso, Mazagua, Escuintla, San Agustín Acazahuastlán, El Progreso y Estanzuela, Zacapa. Según el presidente Alejandro Maldonado, se trata de una medida para las regiones que buscan nuevas industrias y ese modelo ha traído beneficios para otros países de la región como Costa Rica, donde existen 16 salarios diferenciados. El mandatario ha reiterado en repetidas ocasiones que su objetivo es beneficiar a los trabajadores de los municipios en mención, pese al rechazo de distintos sectores y que no dará marcha atrás a su decisión. El tema ha sido motivo de polémica. 2 funcionarios de gobierno renunciaron al cargo para manifestar su rechazo a la decisión presidencial y distintos sectores de la sociedad han fijado su postura, indicando que se viola la Constitución Política de la República con esa medida. La Procuraduría de los Derechos Humanos y los integrantes de 4 sindicatos accionaron legalmente ante la Corte de Constitucionalidad para intentar frenar la decisión del presidente Maldonado y buscar que quede sin efecto. Aunque es prematuro hablar de una decisión final, tal parece que las acciones ante el máximo órgano constitucional de Guatemala empiezan a ofrecer resultados. Este día trascendió que por unanimidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaron en suspenso la aprobación de los salarios diferenciados, basándose en la Ley de Amparos y Exhibición Personal. El artículo 138 de esa ley señala que la Corte está obligada a suspender provisionalmente una disposición inconstitucional. La noticia sin duda tomó por sorpresa al presidente Alejandro Maldonado, que ahora tiene 15 días para presentar los argumentos que sustenten su decisión y justifiquen que no representa una violación a la Carta Magna del país. También deben presentar un informe las autoridades de los Ministerios de Economía y Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, 4 entidades sindicales y Ministerio Público. La decisión de los magistrados es provisional y los siguientes días serán determinantes para definir si el salario diferenciado para los 4 municipios entrará en vigencia o será revocado, aunque tomando en cuenta que el cambio de gobierno será la próxima semana. Todo indica que la responsabilidad quedará en manos de las nuevas autoridades. Y tras
Tras conocer la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el presidente Alejandro Maldonado indicó que respeta la independencia de poderes y que la responsabilidad de resolver esta situación será de las nuevas autoridades. En esta situación queda a criterio de nuevas autoridades, pero el proceso constitucional sigue su curso, no importa quién lo dictó. Habrá audiencias para presentar alegatos e inclusive puede haber la posibilidad de comparecencias públicas para hacer la defensa jurídica de los acuerdos. Pero como les digo, eso corresponde al procedimiento. Y como yo les dije a los pueblos que visité, yo asumí la responsabilidad política de emitir los acuerdos que contienen estos salarios diferenciados o calificados. Consecuentemente, yo asumí la responsabilidad. Ahora, la parte puramente jurídico-constitucional corresponderá al tribunal, cuya decisión todo el mundo tiene que acatar cuando se produzca. Mientras tanto, el vicepresidente de la República no ofreció el respaldo a la decisión presidencial que muchos esperaban. Hoy ofreció una conferencia de prensa y se limitó a indicar que él nunca fue consultado y que ahora su opinión es obsoleta. Aunque el vicemandatario de la Nación, Juan Alfonso Fuentes Soria, dijo que analizaría los acuerdos aprobados por el Ejecutivo en cuanto al salario mínimo diferenciado y posteriormente daría su opinión al presidente de la República, Alejandro Maldonado, hoy no quiso dar mayor detalle de lo que ha revisado, pero sí externó su preocupación ante el posible traslado de maquilas al interior del país, provocando despidos masivos. Mire, no tiene caso estar dando los comentarios del caso porque ya salió de la presidencia. Yo no voy a estar comentando decisiones del presidente, no puedo interferir en las decisiones que son competencia de él. Le hice las observaciones y él consideró que estaban previstas cómo atenderlas dentro de la decisión que él tomó y asume como una responsabilidad del presidente haberlo hecho. Según Fuentes Soria, los acuerdos fueron aprobados mientras él se encontraba de viaje y en este momento no es relevante si está de acuerdo o no, pero sí enfatizó en que el presidente Maldonado aseguró que los acuerdos fueron evaluados en varios aspectos y uno de ellos fue que no se permitiría el traslado de maquilas y se crearían nuevas fuentes de trabajo. Quien también emitió una opinión respecto al tema fue la Procuradora General de la Nación. Ella sostiene que rechazó los salarios diferenciados desde la primera vez que el expresidente Otto Pérez Molina planteó la posibilidad de aprobarlos. Mientras el máximo órgano constitucional de Guatemala dejaba en suspenso el decreto emitido por el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, en cuanto a los salarios diferenciados en 4 municipios, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, emitía su postura al respecto. Villagrán resaltó que desde el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina manifestó la preocupante violación a las leyes constitucionales del país que representaba la aprobación de los salarios diferenciados, además del riesgo que corre el Estado guatemalteco en tener aprietos legales con la Organización Internacional de Trabajo. Durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina se planteó por primera vez los salarios diferenciados y yo en gabinete claramente expuse ante todos los ministros que eso era inconstitucional porque a igual salario, igual trabajo, ¿verdad? Y no podemos, por ejemplo, tener una maquila en Escuintla donde los trabajadores están ganando el salario mínimo y instalar una maquila en estas áreas de municipios y pagarles un salario menor. Además dejó en claro que a la Procuraduría General de la Nación en ningún momento se solicitó un dictamen que evaluara la medida, aunque el Ejecutivo ha reiterado en repetidas ocasiones que únicamente se respondió a la necesidad de trabajo que existe en los 4 municipios. Bien, y ahora vamos a finalizar con este polémico tema con las declaraciones de una representante de Naciones Unidas en nuestro país. Por cierto, también son de rechazo. Representantes de las Naciones Unidas en Guatemala se manifestaron ante la situación del salario mínimo diferenciado.
Valery Julián, dijo que esa decisión viola los derechos humanos de muchos guatemaltecos y no se están respetando las normas internacionales de trabajo y salario establecido. La propuesta primero es que no se toca un salario mínimo. Si es mínimo, es mínimo. Quiere decir que el salario mínimo sea en Chiquimula, en Huehuetenango o en Guatemala, es un salario mínimo. Entonces, yo pienso que la creación de empleo no debe ser vinculado a esta situación, porque en la realidad este mínimo es el mínimo que se debe pagar los empleados. Entonces, la propuesta es de revisar cómo se pueden crear más empleos, sabiendo que también la lógica es quizás de reducir los beneficios que se hacen en las empresas. Según la diplomática, antes de hablar de un salario diferenciado, se deben buscar alternativas y propuestas para el desarrollo de los trabajadores y la generación de empleo. Muchos recordarán que en diciembre del pasado año el gobierno ordenó evitar gastos en convivios y festividades de fin de año, tomando en cuenta la crisis financiera que atraviesa nuestro estado. Sin embargo, las autoridades de la SAT desembolsaron más de 18 millones de quetzales en incentivos laborales. Los beneficios laborales en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT no riñen con la eficiencia de la recaudación, los objetivos alcanzados o el adecuado funcionamiento de esta institución. Al menos así lo demuestran sus funcionarios, que en los últimos meses erogaron más de 18 millones de quetzales en pago de incentivos a sus empleados. Los trabajadores de la SAT fueron compensados con 600 quetzales por bono de aniversario, 1,000 quetzales de bono navideño y otros 2,000 por eficiencia y mejor desempeño. Para este viernes se contempla que el directorio de la superintendencia envíe un informe sobre el pago de los citados bonos. Ahí se va a definir el tipo de bonos en ese documento que no lo tenemos a la mano porque no era parte de la agenda de la citación. Sí, efectivamente, pero la cantidad y el monto, eso obra en un acta directorio que es lo que se va a trasladar a la bancada, por eso. Estamos de vuelta con más información. Gracias por sintonizarte 13 Noticias. Y es que existe la posibilidad de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conozcan la solicitud de antejuicio en contra del diputado electo Edgar Ovalle antes de que él tome posesión de su cargo. La información fue revelada ayer por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, tras la captura de 18 militares en situación de retiro, acusados de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Según Aldana, uno de los diputados electos por el partido político que llevó a Jimmy Morales a la presidencia, violó los derechos humanos cuando formó parte activa del ejército guatemalteco en la década de los 80. Se trata de Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien se supone habría participado en desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad. Aún sin haber tomado posesión del cargo en el Congreso de la República, el Ministerio Público solicitó antejuicio contra Ovalle Maldonado y el expediente fue remitido al Juzgado Cuarto de Instancia Penal. Sin embargo, el protocolo a seguir señala que ahora debe ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia, donde debe ser conocido en el Pleno de Magistrados para decidir si las pruebas que presenta la Fiscalía guatemalteca son suficientes para retirarle la inmunidad al diputado electo y con ello pueda ser investigado como cualquier civil. Y hablando de los padres de la patria, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no quieren correr riesgos y no procederán al nombramiento de 2 parlamentarios el próximo 14 de enero. Después que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que los diputados Delia Bach y Óscar Armando Escrivá, de líder, no podrían ocupar sus curules este 14 de enero próximo, a pesar de haber sido electos el pasado 6 de septiembre, esto a razón de ser considerados no idóneos. El pasado mes de diciembre, la CC amparó a los parlamentarios dejando en suspenso la juramentación de los diputados suplentes Hugo Fernando García Gudiel, quien asumiría el curul en lugar de Delia Bach, y Óscar Antonio Aldana Azurdia en lugar de Óscar Armando Escrivá. Según el Tribunal Supremo Electoral, los curules tampoco se les concederá a los diputados Bach y Escrivá hasta que exista una resolución definitiva de la CC. También indicaron que de llegarse al 14 de enero sin una resolución, ninguno de los 4 podría tomar posesión de las diputaciones, en tanto se tramitan las acciones constitucionales relacionadas.
Mañana podría ser una jornada importante en el Palacio Legislativo. Se espera conocer las planillas de los diputados que buscan integrar la junta directiva de ese organismo. El diputado Luis Rabé cree que la reelección es una posibilidad. La elección de una nueva junta directiva que deberá estar en el cargo del periodo legislativo 2016-2017 es una de las decisiones que aún tienen pendiente los parlamentarios. Para mañana se espera se presenten algunas planillas de los candidatos que aspiran a formar parte de la junta directiva que tiene a su cargo dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la República, de acuerdo a la ley orgánica del organismo legislativo. UNE, por ser mayoritaria, pudiese tener la presidencia, no es la última palabra, se están haciendo los esfuerzos y finalmente dependerá lógicamente del acuerdo final al que lleguen los representantes de los partidos. Una de las planillas que figura como favoritas es la del actual presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, quien busca la reelección, aunque se debe de esperar a que los jefes de bloque previamente puedan obtener consensos y poner la decisión a votación en el hemiciclo parlamentario. Tenemos entendido que el presidente está también dentro de los planes, está contemplando su reelección, de tal manera que yo creo que es parte de los acuerdos y los consensos, pero nosotros esperaríamos que al final pues sea una planilla de consenso. En otro tema, para el Ministerio Público no es suficiente que la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, esté ligada a proceso penal. Las autoridades del ente investigador creen que ella debe permanecer en prisión mientras se ventila el proceso penal en su contra. A pesar que desde el año pasado la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, goza de libertad condicional tras pagar una fianza de 200,000 quetzales, el Ministerio Público busca revertir la medida y que la exfuncionaria de Gobernación regrese a prisión. Está en manos ahora de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolver si amparan a Blanco Lapola o regresa a prisión, motivo por el cual su defensa busca revertir el fallo emitido por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en suspenso la libertad de Blanco Lapola, argumentando peligro de fuga. El Ministerio Público, las instituciones de investigación en este país no están para mantener a las personas presas. No están para mantener a las personas privadas de su libertad. La función principal del ente investigador es averiguar la verdad, llevar los medios idóneos para probar su plataforma fáctica ante los órganos jurisdiccionales. Pero la libertad de las personas es tan sagrada que se debe restringir en los casos y límites absolutamente indispensables. La Fiscalía del Ministerio Público señala que Marlene Blanco Lapola es indicada de ejecución extrajudicial y asociación ilícita y debe regresar a prisión. También se hizo ver, señores magistrados, otro elemento muy importante de las constancias procesales y que tomó en cuenta la Corte Suprema de Justicia, que es el hecho mismo que se le está indicando El delito en sí es un delito grave. Estamos hablando de la ejecución de 3 personas utilizando recursos del Ministerio de Gobernación para la ejecución de las mismas. Elementos graves e importantes que deben ser tomados en consideración para poder otorgar una medida sustitutiva. Vamos con otra nota de nuestros titulares. Los damnificados y sobrevivientes de la tragedia de El Cambray 2 continúan sin recibir buenas noticias. El próximo martes no estará finalizado el proyecto habitacional para su reubicación, tal como lo habría prometido el gobierno central. Los ministerios de Comunicaciones y de la Defensa Nacional tienen a cargo la construcción de viviendas, donde serán reubicados los damnificados de El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, y continúan trabajando las 24 horas para avanzar en la construcción de más de 180 viviendas. La fecha para la entrega de la primera parte fue aplazada para el próximo 12 de enero, antes del cambio de gobierno. Sin embargo, el ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, refirió que probablemente no todas las viviendas sean entregadas ese día. Corado justifica el atraso a impedimentos legales para edificar las viviendas y la demora de la entrega de los recursos financieros prometidos para edificar el proyecto Mi Querida Familia. Es una tarea muy difícil, ya que a mediados de diciembre tuvimos los fondos y no queremos perder la energía ni el entusiasmo. Yo no creo que vaya a estar el proyecto en su totalidad, pero sí les puedo asegurar que vamos a tener la mayor cantidad de casas que sea posible. Creo que ha sido un proyecto verdaderamente memorable
hemos intervenido todas las instituciones. Según las autoridades, las familias que serán reubicadas en el proyecto no deben temer que el mismo quede a la deriva con el cambio de gobierno, ya que todos los materiales de construcción para la edificación de las viviendas ya fueron comprados. Sin embargo, las familias que aún permanecen en los albergues sí deberán de tener un poco más de paciencia. En temas judiciales, la Fiscalía guatemalteca dice haber encontrado a un colaborador que será determinante para esclarecer el asesinato de 2 personas, crimen ocurrido en el norte del país. Continúa el proceso penal que se lleva en contra de Gerardo Alfonso Suazo, alias El Tunco, por presuntamente participar en el asesinato del ex viceministro de Comercio de la filial, Haroldo Peralta, y su esposa, Carla Samayoa, en mayo del 2013 en Puerto Barrios, Izabal. A través de videoconferencia, hoy rindió declaración un testigo presentado por el ente investigador como prueba anticipada en su declaración, y donde identificó a alias El Tunco como uno de los presuntos responsables de cometer el crimen. Según las investigaciones del MP, el sindicado supuestamente fue quien interceptó el vehículo en el que se conducía la pareja y fue quien dio tiempo al grupo de sicarios para llegar al punto y asesinar al funcionario y su esposa. La Fiscalía buscará a través de esta acción legal dar sustento a la acusación en contra de alias El Tunco, quien guarda prisión preventiva por los delitos de homicidio y robo agravado. Continuamos con más noticias en esta noche de jueves. El presente año inició con un repunte alarmante de ataques contra unidades de transporte público. Hoy ocurrieron 2 de ellos en distintas zonas de la ciudad capital, con saldo de una persona fallecida. Testigos aseguran que el ataque fue perpetrado desde una motocicleta en movimiento, como habitualmente ocurre en este tipo de hechos. Los pasajeros informaron que el sicario fue certero y con un solo disparo le cortó la vida al conductor de la unidad de la Ruta 36, que circula del centro de la ciudad hacia la zona 7 capitalina y viceversa. Los bomberos voluntarios llegaron de inmediato, pero pese al esfuerzo de los socorristas, el resultado del atentado es trágico. El vocero de la institución se refirió a la identidad de la víctima. Bomberos voluntarios de la 49 compañía fueron movilizados a este lugar, donde localizaron en el interior de este transporte al piloto, el cual fue identificado como Eduardo Alfredo Róbano, de 32 años. El atentado ocurrió antes de las 6 de la mañana. Era la primera salida del día del conductor, sin saber que sería la última. El autobús quedó a pocos metros de una estación de la Policía Nacional Civil. Esto provocó malestar en los pasajeros, quienes denunciaron que ningún elemento de la institución armada salió para perseguir a los atacantes. Más tarde ocurrió un segundo ataque. Esta vez fue en la 7ª Avenida y 8ª Calle de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad capital. El conductor de un autobús de la Ruta 70 sobrevivió al hecho, pero resultó herido. Cuerpos de socorro lo trasladaron de inmediato a un hospital y el Ministerio Público buscó evidencias en la unidad de transporte. En 48 horas, 5 unidades de transporte han sido atacadas a tiros y en la mayoría de los casos, según las autoridades, se trata de la negativa al pago de extorsión. Los vecinos de varias colonias de la zona 7 de nuevo sufren la paralización del servicio de transporte. Para llegar a su lugar de trabajo o estudio deben arriesgar la vida en vehículos no aptos para el transporte colectivo y pagar hasta 10 veces más por el valor de su pasaje. Tras el asesinato de un piloto del transporte colectivo de la Ruta 36, el servicio público de dicha ruta y la número 37 fue suspendido de manera indefinida, con el objetivo de exigir a las autoridades mayor monitoreo en las paradas de autobús y operativos a lo largo de la ruta. La paralización afecta a miles de usuarios de las colonias Betania, Amparo 1 y 2, Granizo y Zaquerti, quienes se ven en la obligación de buscar medios de transporte alternativos para llegar a su lugar de trabajo o estudio. Cerca de 4.000 pilotos de transporte y empresarios de transporte público y ayudantes están siendo extorsionados con diferentes montos. Aquí estamos hablando de la ruta 3 y 4, en donde como bono escolar le están pidiendo 350 quetzales por autobús, en una ruta o 2 rutas que sería la 3 y la 4, que tienen 40 autobuses. Ya puede uno sacar sus cuentas de cuánto significa esto. De acuerdo a datos del Ministerio de Gobernación, el negocio de las extorsiones anualmente cobra más o menos 100 quetzales solamente en el transporte público. Por su parte, los pilotos y ayudantes de las unidades colectivas aseguran no salir a brindar el servicio hasta que las autoridades garanticen su seguridad. Es importante mencionar que todo indica que la situación se volverá a repetir mañana.
De modo que si usted tiene planificado salir de su hogar, hágalo con algunos minutos de anticipación y asegúrese de no poner en riesgo su vida al abordar vehículos no capacitados para el traslado de personas. Continuando con el tema, por increíble que parezca, se dice que los grupos de extorsionistas están asesinando pilotos por negarse al pago de un bono escolar. En lo que va del presente año, la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH contabiliza un total de 9 personas fallecidas tras ataques armados contra el transporte público, tomando en consideración que apenas han transcurrido 7 días del 2016. De acuerdo al informe de dicha sección de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en diciembre los grupos delincuenciales que extorsionan a las unidades de transporte exigieron el denominado pago del aguinaldo, y en esta ocasión el descaro de los delincuentes ha llegado a tal punto que ahora se habla de la entrega de un bono escolar, a cambio de poder circular por la vía pública sin el temor de ser asesinados. Cerca de 4.000 pilotos de transporte y empresarios de transporte público y ayudantes están siendo extorsionados con diferentes montos. Aquí estamos hablando de la ruta 3 y 4, en donde como bono escolar le están pidiendo 350 quetzales por autobús. Una ruta o dos rutas que sería la 3 y la 4, que tienen 40 autobuses. Ya puede uno sacar sus cuentas de cuánto significa esto. De acuerdo a datos del Ministerio de Gobernación, el negocio de las extorsiones anualmente cobra más o menos 180 millones de quetzales solamente en el transporte público. Las rutas más extorsionadas son la ruta 3, 4, 36, 37, 203 y 204. En algunos casos se dice que los pilotos llegan a ser intimidados por 3 bandas de extorsionistas al mismo tiempo. En Huehuetenango, la policía capturó 2 presuntos delincuentes y como ven, lo impactante de este caso es que se trata de madre e hijo. En la zona 10 de la cabecera departamental de Huehuetenango, agentes investigadores de la Policía Nacional Civil de Quetzaltenango, dando cumplimiento a la operación Centinela, logró la detención de Victoria Rodríguez Hernández, de 45 años, y su hijo Juan Carlos Rodríguez, ambos indicados de asociación ilícita y hurto agravado. Los hechos se habrían registrado en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, y la orden de aprehensión fue emitida por un juzgado el 25 de diciembre y 5 de enero. Según las investigaciones, los ahora detenidos pertenecen a una estructura criminal que opera en Quetzaltenango y se dedica al hurto de negocios en ese departamento. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Siempre en el interior de la República, un operativo policial permitió el arresto de un presunto distribuidor de marihuana en el departamento de Quiché. Miembros de las fuerzas combinadas capturaron a Rafael Mazariegos Gómez, de 35 años de edad, quien labora como agente de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Cruz del Quiché. Según el informe de la PNC, agredió a 2 elementos del ejército cuando fue sorprendido fumando marihuana entre matorrales de la comunidad Chuiquisís. Los vecinos alertaron previamente a los agentes, indicando que una persona sospechosa merodeaba por el sector. Entonces dice que siempre transita por acá, pero desafortunadamente también dice que cargaba un arma, ¿va? Y lo cual los señores de la Seguridad Ciudadana estuvieron rastreando por acá toda esta área, a saber dónde la escondió pues el arma y por lo tanto pues más por eso, y también portaba marihuana. Y es más, anteriormente, hace como 15 días, quisieron asaltar a una señora acá lavando con su ropita y todo. Y como nos informaron que es un miembro o personal del personal de tránsito, entonces tuvimos que avisarle al señor alcalde para que tuviera conocimiento del caso. Con imágenes de Kenneth Erings, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. A continuación le presentamos el resultado de otras acciones policiales en la ciudad capital y sus municipios aledaños.
Tras un allanamiento realizado en la 10ª Avenida A y 27 Calle, Colonia La Libertad, zona 13, se logró la captura de Juan Francisco Hernández Lima, de 31 años, sindicado del delito de robo agravado por el juzgado de Misco. El detenido es presunto responsable de participar en el robo a un domicilio ubicado en un condominio en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, el día 23 de noviembre del 2015, donde sustrajeron 35,000 quetzales en efectivo y otros objetos para un total de 115,000 quetzales. Además del sindicado, también fueron capturados Marvin Eduardo Velázquez, guardia de seguridad privada, y Blanca Rosa Paz Macal, trabajadora doméstica del inmueble. Investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida lograron la captura de Jerónimo García Ramos, de 62 años, en la 5ª Avenida 1-98, Colonia Las Esmeraldas, zona 5 de Villanueva, señalado del delito de asesinato en contra de Jonathan Gabriel Bobadilla Méndez, de 18 años, en el interior de un negocio ubicado en la Colonia La Arada, zona 4 de Villanueva. El sindicado se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros que fue incautada dentro de la vivienda. Agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, que realizaban un patrullaje e inspección de seguridad ciudadana en la colonia Santa Luisa, Chinautla, capturaron a Wilson Aníbal Morales Isep, de 18 años, quien llevaba dentro de una mochila 17 bolsitas de marihuana para su presunta comercialización. Personas que observaron el hecho comentaron que el detenido se dedica a la venta del menudeo en ese sector, por lo que fue llevado a la torre de tribunales con la evidencia para que aclare su situación legal. Y vamos con una noticia positiva antes de ir a la pausa. A pocos días de que inicie el ciclo lectivo 2016, personeros del Ministerio de Educación iniciaron la repartición de material didáctico en Sololá. Los textos escolares entregados en noviembre pasado por el Ministerio de Educación a la Dirección Departamental de Educación de Sololá están siendo entregados en los centros de acopio a los directores educativos. El material que se está entregando consiste básicamente en materiales de matemática, contemos juntos, y contiene material en una caja gris, y también tenemos material básicamente para preprimaria y los grados de primero y segundo, consistente en textos escolares identificados mediante colores según las distintas etapas de preprimaria. Tenemos volumen 1, volumen 2 para 4 años, de igual manera para 5 y 6 años. Y tenemos para las áreas de comunicación y lenguaje y matemáticas, para los grados de primero y segundo en este caso. Para la dirección departamental, esta es una ayuda para que los padres de familia ahorren en la educación de sus hijos. Con imágenes de Víctor Rodas, reporta Mario Guzmán para T13 Noticias. Compromiso más allá de la información.